Comprometidos con el progreso de El Salvador, la Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Sinvergüenzas, que no le dan dinero, que no le permiten trabajar en favor de la población. La pregunta es, ¿cuánto dinero tiene en este momento o ha recibido producto para la lucha del COVID y ahora, digamos, para el caso de la tormenta Amalia? Bueno, Nacho, esa afirmación yo creo que ya se ha convertido en un comentario un poco cantinflesco, la verdad, porque ya la repiten con tal nivel de frecuencia que uno llega a pensar que lo que se quiere es que efectivamente todos pensemos que no tiene nada para que no le pregunten qué es lo que ha hecho con los recursos. Más bien pareciera que es una frase acuñada con cierta intencionalidad. Vamos a tratar de comentar ahora en este programa cuáles son esas diferentes, digamos, ámbitos donde hay una disponibilidad de recursos para el gobierno de la República. La primera de las cosas que hay que tener muy claro es que este país tiene un presupuesto general de la nación que es por el valor de 6.426 millones de dólares. Hay una disponibilidad ahí, Nacho, que está permanentemente presente, es decir, este es un monto estimado de presupuesto general de la nación que no es que haya desaparecido, ese presupuesto está ahí y tiene de respaldo los ingresos generales del Estado, más los ingresos de capital, más las donaciones, más otro tipo de recursos que llegan de contribuciones especiales. Pero vamos, ese presupuesto está dispuesto ahí y ya tiene en su componente de 6.426 millones de dólares, es el presupuesto más alto que ha tenido este país en su historia reciente. En segundo lugar, hay un nivel de ingresos que este gobierno ha tenido y que los tiene ya de ese presupuesto que corresponde a los datos hasta el mes de abril, es que ha ingresado 1.866 millones de dólares. Es decir, el presupuesto es por 6.426, a esta fecha, en mes de abril cerrado, tenía 1.866 millones disponibles que han ingresado ahí. Pero, digamos, eso es para digamos, los gastos ordinarios. En segundo momento, hay un ingreso muy fuerte, Nacho, que corresponde a la deuda flotante. Esta es deuda de corto plazo, letes, cetes. Fíjate tú, en este momento el país tiene la deuda más alta en términos de letes y cetes de esta de corto plazo. ¿Por qué razón? Porque ese es un recurso al cual ha recurrido el gobierno de la República para tener dinero líquido, efectivo, de corto, digamos, de corta disponibilidad. Es decir, esta no es una deuda que va a tardar semanas, meses en recibirlo. No, lo recibe casi de inmediato porque lo convierte a través de la bolsa de valores. Y te voy a dar un dato. Solo en el mes de enero emitieron 133 millones de dólares en letes. En el mes de febrero, 175 millones de dólares. En el mes de marzo emitieron, vamos a ver acá ya, 444 millones de dólares en letes. En abril, 5.7 y en el mes de mayo, entre el 7 y el 14, emitieron 40.5. En total, solo en letes han tenido a disponibilidad 799 millones de dólares. Vamos a hablar de los CETES. CETES también es otra figura de corto plazo, deuda flotante también, y en el mes de marzo emitieron 483 millones de dólares. Quiero decir, solo en estos dos recursos, LETES y CETES, han tenido en disponible 1.282 millones de dólares. Eso es dinero en efectivo, líquido. Esto es parte de la disponibilidad que ha tenido. Otra cosa es también los fondos que se han aprobado de deuda de largo plazo, que ahí
ahí entran los 3.000 millones, pero también entran los 46 millones que ya se le aprobaron y que lo tienen ingresado ya de la cooperación japonesa. Es decir, más las donaciones que han tenido bastante, ya solo para citar algunas, la de los Estados Unidos, 5.4 millones, el BCE que le dio 1 millón, es decir, y hay algo que no es colaboración, donación, pero que lo han tenido en líquido indisponible. Son los 25 millones que le sustrajeron al Fondo de Reserva del Seguro Social. Es el Fondo de Reserva de los trabajadores y las trabajadoras, son 25 millones también. Entonces, si ustedes empiezan a ver cuánto es en realidad la disponibilidad de recursos, no es cierto eso que no tiene ni un 5 partido por la mitad, ha tenido disponibilidad. Y fíjate, Nacho, mira, solo entre los 1.200 millones que tiene del ETCETES, más los 46 millones, más las donaciones, etcétera. ¿Y eso qué es? Eso es dinero líquido, eso es efectivo que han tenido a disponibilidad. ¿Es para qué? Para solventar todos los problemas de caja, sí, pero es con lo que han estado pagando. ¿Es recurso que debemos de pagar? Por supuesto, son recursos que forman parte también de la deuda del Estado, es decir, pero lo concreto es que han tenido a disponibilidad. Acá hay que tener en cuenta que eso es adicional a los ingresos corrientes del Estado que ya te mencioné, que entre enero y abril hay ya recaudados 1.866 millones de dólares. Ustedes pregúntense, amigos, amigas, ¿qué es eso? ¿Disponibilidad? Sí, claro. ¿Que hay compromisos? Por supuesto. ¿Que hay otro gasto? Por supuesto. Pero lo que es concreto es que dinero a disponibilidad han tenido. Y lo han tenido por las diferentes vías. Otra cosa es, digamos, la conversión de deuda de largo plazo que se ha emitido con los 3.000 millones, pero eso pasa por un proceso, como toda deuda de largo plazo, por un proceso de aprobación. Y ahí depende mucho de la diligencia del Ejecutivo. Si el Ejecutivo es diligente y logra colocar estos recursos, por ejemplo, en títulos valores, eso es de una sola votación y ya se autorizó. No necesitaría ir de nuevo a la Asamblea. En títulos valores, si ya la modalidad de colocación vía préstamo, eso ya la Constitución establece que requiere 2 votaciones y ese es el procedimiento ordinario que siempre se va a aplicar. Yancy, está claro, el presupuesto de 6.426 millones de dólares, que hasta abril tienen un ingreso de 1.866 millones, pero hay un déficit, porque obviamente marzo y abril ingresó mucho menos producto de los impuestos del Estado, por lo tanto el gobierno tiene un déficit y va a tener un déficit cada vez mayor en la medida que se nos mantengamos cerrados económicamente. Por lo tanto, digamos, ese déficit no se está sacando de ahí porque los letes y setes, según entiendo, es como la tarjeta de crédito, ¿no? Es utilizar la tarjeta de crédito y obtener dinero, digamos, de los bancos. Es inmediato. Es inmediato, sí. Es verdad. El gobierno ha sacado en tarjetas de crédito, para que todos lo entendamos, 1.282 millones. Y tiene disponibilidad el presupuesto, pero también hay un déficit de ingresos. Es bueno que hablemos y obviamente, de eso. digamos, el costo del Estado sigue estando todos los meses. Sí, es bueno que hablemos esto sobre qué tanto es el nivel de déficit. Fíjate que los datos que yo te estoy dando son los datos del Ministerio de Hacienda que están colocados en web. Pero fíjate tú, para el mes de abril, digamos, que es el mes que tiene cerrado, ahorita está cerrando casi el mes de mayo, pero digamos tenemos ese dato al mes de abril. En renta, por ejemplo, el gobierno de la República esperaba recaudar 572 millones y recaudó un poco menos, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el déficit? Lleva 500 millones menos. 261 millones nada más. El déficit en renta al mes de abril, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, porque aquí estamos con los datos del Ministerio de Hacienda, la disminución en términos de lo que esperaba recibir en renta es únicamente de 261 millones. Pero aquí podemos seguir sacando el resto cuentas. de impuestos suma 500 millones. El déficit. El déficit. En el ámbito, fíjate que en el tema de renta tiene eso. En renta. En pero renta. hay otros impuestos que también. Pero bueno, vamos a decir lo correcto.
en términos de renta e IVA son los dos, digamos, ingresos más fuertes que tiene el Estado. Lo demás es, Nacho, contribuciones Minucias, varias, ok. pero no minucias porque todo cuenta, pero te voy a poner un ejemplo. En el mes de marzo, ¿cuánto ingresó de IVA? 184 millones. En el mes de abril, ¿cuánto ingresó? 144 millones, es decir, 40 millones. La disminución fue solamente de 40 millones del IVA, que es uno de los impuestos más altos. Lo que te quiero decir es, ¿cuánto ingresa en renta? Disminuyó únicamente a 261. ¿Qué es lo importante de esto? Vale, lo que te estoy diciendo, digamos que en el mes de marzo todavía el nivel de consumo era muy alto y andamos en 184. En el mes de febrero fueron 178. Entonces, uno dice, ¿cuánto es que ha disminuido en términos de promedio entre un mes y, digamos, marzo y abril? El IVA, 40 millones. Es decir, no es que ha dejado de percibirlo, tiene 144 millones de ingresos. O sea, la gente está en su casa, pero sigue gastando. El consumo no es que se ha detenido en el 100%. Yo creo que está claro que hay una disminución, que ya te dije, el alcance, el nivel de la disminución, eso vamos a irlo viendo de manera acumulada. Hay que ver los datos de mayo. Ahora yo te estoy diciendo, los datos que te reflejan al mes de abril, las disminuciones eran esas. Lo que sí ha crecido, y creo que a partir de esta examen que estamos haciendo de las finanzas públicas, hay que decir una cosa que me llamó mucho la atención, y es que en términos del promedio de lo que se paga de salarios en el país cada mes, fíjate tú que está en 163 en el año 2019, el promedio por mes. En el año 2018 fue 153 millones, 163 en el 2019. ¿Sabes a cuánto está ahorita en el 2020? 257 millones. Y uno se pregunta. ¿En pago de salarios? En pago de salarios, en promedio. Y uno dice, o sea, la cuenta del pago de salarios creció 93 millones en este año, comparado con el año 2019. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que ha crecido tanto esa partida de pago de salarios de un año al otro? Cuando nosotros también sabemos que este gobierno despidió más de 8,000 empleados públicos, que los dejó sin empleo. Y uno dice, bueno, hay una disminución importante a través del despido arbitrario, ilegal, de más de 8,000 trabajadores del Estado. Pero la partida del pago de salarios ha crecido 93 millones entre el promedio de lo que se pagaba en 2019 y lo que se paga en el 2020. ¿Entre qué meses? No, por cada mes. Es que el promedio de los salarios se pagan todos los meses. Mensualmente, claro. Mensualmente se pagan salarios. Por eso te digo, tengo que ir a un corte. En promedio, fíjate tú, promedio 2018, 153 millones. Promedio 2019, 163. Promedio 2020, 257. ¿Qué ha ocurrido ahí para que se incremente en promedio 93 millones de dólares? Ese es un tema que hay que indagar más. Volvemos rápidamente.
El segundo segmento de debate es gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, disculpa, mi estimado René, que le dimos todo el bloque a Yancy, pero creo que la explicación fue completa. Interesantes los datos que ha mencionado Yancy, porque eso realmente desnuda las finanzas públicas, que son temas que casi nunca se abordan. Y yo creo que por eso es que obviamente es interesante los datos. Ok, entonces quizás, digamos, Yancy hace el análisis más en materia numérica, porque está en la comisión ya hace bastante años en Comisión de Hacienda. Tú eres un hombre más de leyes y político. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa en esta permanente, digamos, pelea y que la gente lo entiende, digamos, como una agresión de ambas partes, ¿no? Y sobre todo hoy día en el tema dinero. No quiero repetir los datos de Yancy, sino que quiero referirme a otros para contestar la pregunta con la que iniciaste el programa, porque dice el presidente que no le hemos dado dinero. Fíjate que los últimos 6 meses del año pasado, él administró 3.556.6 millones de dólares. Y en los 6 meses de este año ha administrado 3.213 millones. Eso significan 6.569.6 millones de dólares. Eso no es una promesa, eso es lo que él recibió de dinero y lo que ya administró. Es decir, con la gaveta ahí puesta. Si a eso le agregas que en los últimos 3 meses del año pasado le aprobamos en la Asamblea 280 millones de dólares solo para el tema de seguridad en 3 meses. En los últimos 3 meses le dimos 280 millones. Claro, adicionales a esto. Pero además le dimos 86 millones de un préstamo del BID que era para renovación del parque cafetalero. Le dimos además y le aprobamos 26 millones para un préstamo cuyo rubro era adaptación al cambio climático, que era de KfW. Los famosos 91 millones del plan control territorial, aparte de los 280 millones. Entonces, cuando tú te vas a hacer el análisis de lo que él ha tenido en sus manos, te haces una pregunta. Con estos más de 6.500 millones de dólares que en un año ha administrado, ¿a dónde están las viviendas nuevas que le ha dado a la familia salvadoreña? ¿A dónde están los empleos nuevos que se han generado? ¿A dónde están las nuevas presas hidroeléctricas que ha construido? ¿A dónde están los nuevos centros logísticos para empleabilidad de la gente? ¿A dónde están las nuevas carreteras? ¿A dónde está el mantenimiento de la red vial? Es decir, no hay nada. 6.500 millones de dólares y el pueblo salvadoreño no ha visto una obra tangible por el cual se le pueda recordar el primer año de gestión. Esto es grave. Es decir, esto aparte de los 3.000 millones de dólares que ya han sido aprobados por la Asamblea como libre disponibilidad para que una vez él negocie los préstamos, pase en segunda vuelta aprobación a la Asamblea. Alguien decía por ahí, mire, es que lo que pasa es que la Asamblea no ha querido aprobarle el dinero producto de la negociación de los 3.000 millones. Mire, a la Asamblea ya no le toca eso le toca al Ejecutivo, la colocación de bonos, de letes, de CETES o en términos generales de títulos valores para poder obtener dinero. Esa es la responsabilidad del ministro de Hacienda y del Ejecutivo. Hagan su parte porque nosotros ya hicimos la nuestra. Pero por otro lado, con el dato que muy bien daba Yancy sobre el tema de cuánto ha sido el déficit, que no supera los 300 millones de dólares en términos de IVA y renta, hace 2 días le acabamos de aprobar 389 millones. Esa cantidad es superior al déficit
de los 2 meses y medio que hemos tenido la pandemia. Y sigue todavía con el tema de los 3.000 millones puestos en la mesa. Entonces, yo creo que decir que no se ha tenido dinero es casi como justificar que no se ha hecho nada. El problema es que la gente no siente que su vida haya cambiado en este año. Yo me haría una pregunta y te haría una pregunta a ti, salvadoreño que nos estás viendo. Más de 6.500 millones de dólares que ha administrado el presidente, ¿tú has sentido que tu economía familiar ha cambiado? ¿Tú has sentido que tu entorno ha cambiado? ¿Tú has sentido que los hospitales están mejor? ¿Tú has sentido que la seguridad está mejor? Porque una cosa es que se disminuyan los homicidios y otra cosa es que hayan más desaparecidos que fallecidos, cuya cifra nunca se quiere tocar, pero es una realidad. Entonces, ¿tu entorno ha cambiado? Yo creo que no. Y aquí es donde el presidente se niega a dar cuentas y esa es la razón por la cual en un primer momento ha diferido el ir a dar cuentas el 1 de junio, porque ese es un verdadero informe del estado de la nación. No es un evento protocolar donde te vas a tomar un vino y boquitas, no, ese es un informe, y así lo dice la ley, es un informe del estado de la nación. Entonces, lo que el presidente prefiere es ir a hacer un meeting a una colonia, desde ahí decir que le está informando al país, pero lo que está haciendo es poniendo en riesgo más a la gente porque ahora la lógica del gobierno es que si salís a trabajar te vas a contagiar, pero si salís a un meeting invitado por él te vas a volver inmune. Eso la gente lo entiende perfectamente bien y no está creyendo ya ese discurso de odio, de mentiras y de polarización. A ver, René, estos 1.282 millones en letes y cetes y estos 300 y tantos millones que ustedes le aprobaron el pasado viernes, tengo entendido, ¿estos son parte de los 2.000 millones aprobados? Una parte sí, porque acordate que en el caso de los letes y los cetes son dineros que la banca salvadoreña incluso le facilitó en una colocación, oí bien, de un solo día. La cantidad más alta en letes y cetes que se había colocado en el país era de 170 millones. Pero o sea que estos más de 1.282 millones son aparte de los 20 de los 2.000 claro millones. Que sí. Son aparte. Son aparte. Y ahí es donde yo te digo que digamos, la narrativa del presidente lo que hace es una laraca, pero sin fundamento. Ahora, pregunto, porque alguien puede estarse preguntando hoy día, ¿están siendo los diputados lo suficientemente responsables? Porque este dinero es de todos, no es ni los diputados ni el presidente. Correcto. Está siendo responsable en el endeudamiento del país, que está siendo hoy día uno de los más altos, digamos, en la historia. Esa es la razón por la cual, cuando nosotros aprobamos los 3.000 millones de dólares en términos generales, le dijimos, usted tiene que regresar en segunda vuelta para aprobar. Y nosotros en cada uno de los préstamos hemos puesto los candados suficientes como para que él rinda cuentas, porque una de las características de un año de gobierno del señor Bukele es que está divorciado de la transparencia y la rendición de cuentas. No le gusta que la Corte de Cuentas llegue a las instituciones. De hecho, tenemos un informe de la Corte de Cuentas donde dice la presidenta de esa institución que se le negó la entrada y el acceso a documentos, sobre todo que tenían que ver con el tema de COVID. Esto es grave. Si a eso le agregas que en los 6 días de negociación que estuvimos fue una batalla de un día entero, pero me refiero a día y noche, un día entero, 24 horas de discusión y no aceptaron la rendición de cuentas ni informes a la Asamblea Legislativa. Entonces, eso para nosotros es fundamental porque en cada uno de los préstamos que él coloque y lleguen en segunda vuelta, nosotros vamos a establecer las condiciones, no para que le rinda cuentas a la Asamblea, para que le rinda cuentas a la institución correspondiente, para que esa información esté colgada en las páginas web, como dice la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea, los 2.000 millones siguen estando, bueno, no sé cuánto se ha conseguido ya de los 2.000 millones, pero de todas maneras, creo que lo dijo el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, que la utilización de los préstamos se hará por tramos. Es correcto, y en cada tramo se van a ir estableciendo esos candados que sean necesarios, pero yo quiero regresar al punto. Mira, el tema principal aquí ha sido que ya los bonos de El Salvador se están colocando a más del 9%, ya no son atractivos. Yo no sé si tú leíste la información de ICEFI este día. Pero por eso,
yo he escuchado al ministro decir que primero se pusieron 500 millones, ya se negociaron 500 millones, después habló de que se habían negociado más de 900 millones. La pregunta es, ese dinero, ¿a cuánto se está negociando en intereses? Bueno, la última colocación internacional fue del 9%, fue uno de los títulos valores más caros en el mundo. Fíjate bien, en el mundo, porque el nivel de riesgo que tiene el país y el alto endeudamiento agregado a, fíjate bien, agregado a el comportamiento político de no estabilidad en el país, provocada precisamente por los exabruptos del presidente, hacen que el nivel de riesgo crezca. Ok. Y eso es precisamente lo que nosotros le pedimos al gobierno, certeza y seguridad jurídica en las actuaciones gubernamentales. Ok. 3 minutos. Ok. Yancy, ayúdame ahora para completar esta parte, digamos, en relación a qué podemos esperar de todo esto. Debe estar tranquila la gente que va a haber un control de los gastos, porque obviamente todos queremos que hayan soluciones, especialmente para la gente que necesita hoy día esa ayuda, que tiene que haber un correcto y el mejor de los mejores trabajos en materia de sanidad en contra, digamos, del COVID, como también ayudar a la gente y que está siendo afectada por esta tormenta Amanda. Pero también, digamos, sabemos que después de esto nos va a dar gripe y nos va a hacer COVID y nos puede dar hasta pulmonía financiera el día de mañana. Efectivamente, Nacho, la verdad es que este nivel de endeudamiento del país es alto y yo quiero decirte que solo en el primer año de gobierno el nivel de endeudamiento subió en 4.400 millones de dólares. Eso es la cuenta que lleva este gobierno de endeudamiento público. Hay que decir también que mucho de esa deuda, una buena parte, estos 1.200 millones de dólares que son deuda de corto plazo, es una de las deudas más caras. ¿Por qué? Porque tiene una tasa del 9.5. Esta es información que ustedes pueden consultar, O sea, estimados El Salvador amigos. estaba logrando a 6%, ¿no? Exactamente. Menos del 6%. Y ustedes tienen que ver esta información, está en la página de la Bolsa de Valores. Digo, porque toda esta información es importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que justamente con lo que comenzamos, Nacho, es que esta permanente frase de decir, es que no he tenido nada, es para que no le pregunten qué ha hecho con los recursos del pueblo. Y también que no le estén pidiendo rendición de cuentas. Okay. Ahora, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay que verificar, hay que asegurar que los recursos se utilicen para los fines para los cuales se aprueban. Gracias, Yancy. Vamos al corte, volvemos rápidamente.
El tercer segmento de debate gracias a Fedecrédito. Realiza tus operaciones financieras fácil y rápido desde la comodidad de tu casa con Fedemóvil del sistema Fedecrédito. Porque mi tiempo es importante, con la app Fedemóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fedemóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, veamos evaluación, primer año del gobierno del presidente Bukele. Obviamente pareciera que no ha habido, por esta situación, digamos, que vivimos de la pandemia, de la tormenta Amalia, como que desapareció lo que normalmente hubiera sido un hito importante, digamos, en la parte noticiosa del país. Amanda, se me va con Amelia, Amanda, tormenta Amanda. Pero bueno, obviamente sí hay que preguntar, hay que así hacer algún tipo de análisis de lo que ha sido, digamos, este año. René, parto contigo. Bueno, mira, yo creo que este año de gobierno se ha caracterizado por una ingobernabilidad manifiesta. Desde el primer día de su mandato hasta ayer teníamos 17 vetos y contando. Es decir, un veto por mes y todavía sobra. Ese es un signo inequívoco de ingobernabilidad. Ha habido un irrespeto total a los fallos judiciales. Por parte del gobierno ha habido una invasión a las funciones de otros órganos de Estado. Este año también se ha caracterizado porque se ha utilizado la fuerza para violentar los derechos humanos de forma sistemática y más en el marco de una pandemia y una emergencia. Igualmente ha habido una violación sistemática al derecho de prensa y de información que ha sido condenada por organismos internacionales de derechos humanos y de prensa. Se ha caracterizado además por una toma violenta de la Asamblea Legislativa que se asemeja mucho a un golpe de Estado. Este año se ha caracterizado además por el cierre de fuentes de empleo y de empresas sin debido proceso. Ha habido una militarización de centros de trabajo y aún más grave en el marco de una pandemia. Igualmente, en esta gestión se han vulnerado las facultades de otros órganos y se pretende desmontar el Estado de Derecho. Lo que tanto nos había costado desde la guerra, venir construyendo un Estado de Derecho de frenos y contrapesos, en este año hemos visto una deslegitimización completa. Hemos visto además que el presidente ha tenido y el gobierno una divisa, que es la de destruir la dignidad de quienes no piensan igual que él. La intolerancia a la crítica ha sido una de las características principales de este gobierno. Hemos visto con preocupación además cómo ha cambiado los valores y los símbolos patrios por rendirle tributo al egocentrismo, por rendirle tributo al histrionismo, pisoteando los valores más sagrados del país, que es una gente trabajadora, honrada, pujante como los salvadoreños. Hemos visto además cómo se ha burlado de los controles de las instituciones, fundamentalmente un divorcio con la transparencia y la rendición de cuentas. Hemos visto con preocupación cómo ha caído el prestigio internacional del gobierno, porque a nivel internacional la ONU, la OEA, el Departamento de Estado, países de la Unión Europea han externado con preocupación la forma de cómo se está gobernando. Yo creo que estas características han sido propias de este año de gobierno. Todavía estamos a tiempo de enrumbar el barco. Pienso que el mayor problema que ha tenido el señor presidente es que no escucha a nadie. Dicen que ni siquiera escucha a su propio gabinete de gobierno. Y hay mucha gente que dice que el gabinete que tiene no es el más idóneo. Yo no voy a emitir un juicio de valor sobre ese tema. Lo que sí tengo muy claro es que él no escucha a la misma gente que está con él. Y eso hace de que no haya un plan. Tenemos un país donde no existe un plan ni de reactivación económica. El famoso plan Cuscatlán fue un tema de campaña, pero no es un tema de gobierno. Hemos visto cómo hay una improvisación en la gestión pública y eso es lo que nos tiene postrados ahora.
no es tanto el tema de la pandemia o de las lluvias, es el tema de que no se sabe cómo enfrentar estas situaciones. Ok. Una pregunta, René. Hoy día leí un editorial de un periódico donde hablaba algo así como que tenemos que acostumbrarnos a un tipo de gobierno totalmente diferente a los anteriores. ¿Ya? Yo leí esa nota y hay dos cosas más ahí en esa nota. Y del porque Faro. dice, digamos, la forma de actuar del presidente no va a cambiar porque es parte de su naturaleza. Leí esa nota del Faro, por cierto, de un excelente académico de la UCA, o ex de la UCA, Miguel Cruz. Pero hay dos afirmaciones en esa nota, Nacho, que las voy a compartir. Las había obviado, por cierto, fíjate. Pero ya que tú las recuerdas, él cita una frase muy dura ahí. Dice que el señor Bukele es el producto de la podredumbre de la forma en que se gobernó en el pasado. Fíjate qué frase. Sí. Y esto se refiere a quienes metieron la mano, a quienes robaron, saquearon el Estado, y el pueblo se tuvo que decantar por una opción populista, por un presidente cool, que ahora nos tiene en una situación grave para el país. Y dice otra cosa más. Dice que así fue como empezó la dictadura en Venezuela con Chávez. Una dictadura que prefería dar bolsas de comida antes que generar empleo. Una dictadura que sobrepasó los límites de las instituciones. Una dictadura que posteriormente puso la bota militar sobre el cuello del pueblo. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Porque si hay algo que a mí me queda claro es la desnaturalización que ha habido de las funciones de la policía y la Fuerza Armada. Y eso es peligroso para el Estado de Derecho en el país y para la democracia. Yancy, ¿cuál es tu balance? Bueno, Nacho, Obviamente estamos hablando con la oposición. en términos de democracia e institucionalidad del país, es claro que este país ha tenido un enorme retroceso en este año. Y basta citar algunos elementos, como por ejemplo esta conflictividad permanente que ha generado el presidente de la República con los otros órganos de Estado. Creo que eso ha estado expuesto desde muy temprano de la entrada en vigencia de este gobierno. Se ha acentuado mucho más en los últimos meses, pero está claro que esa viene siendo ya una constante. Y tú te recordarás que desde el momento donde se establecía dónde iba a ser la toma de posesión, entró en un franco conflicto con la Asamblea Legislativa, luego invocó otro conflicto alrededor de aquel préstamo para la construcción del edificio de la Asamblea, es decir, ahí ha venido permanentemente una campaña permanente de deslegitimar a los otros órganos de Estado, con la Asamblea Legislativa y también con el órgano judicial. Nosotros hemos visto, por ejemplo, una permanente actitud de incumplir las sentencias de la Sala y de la Sala de lo Constitucional en una acción clara de destruir el Estado de Derecho en nuestro país y un atropello a la institucionalidad democrática creada a través de todo nuestro proceso democrático. Y te lo menciono rápidamente, el estilo de relacionamiento con la Fiscalía de la República, es ofensivo el lenguaje. El estilo de relacionamiento con la Procuraduría de Derechos Humanos, el tipificar, el utilizar calificativos para desmeritar instituciones del Estado, esa es una constante que hemos tenido a lo largo de este año. Hay una característica que yo creo que tiene esta relación con la Asamblea Legislativa, y es que en la mayor parte de los casos el conflicto con la Asamblea tiene que ver con el tema de aprobación de fondos. Cuando tiene que ver con el tema de fondos, ahí siempre hay una actitud fuerte, permanente de este presidente de confrontar con la Asamblea Legislativa. Eso fue con lo que utilizó como un señuelo para aquel golpe de Estado del 9 de febrero. Eso, ¿qué fue lo que estaba argumentando? Era la no aprobación de un préstamo que además, bueno, podríamos hablar
días enteros de las ineficiencias también de este gobierno en términos de su capacidad de gestión en el ámbito financiero. Pero lo que quiero mencionar es que hay una constante que ha venido haciendo de un deterioro muy importante en términos de el Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática de nuestro país. Este irrespeto a la independencia de poderes, creo que eso es uno de los temas más fundamentales. Ok. En términos económicos, Nacho, hay que tener en cuenta, y fiscales, quizás quisiera vincular eso también, nuestro país ha entrado en un ciclo muy peligroso de sostenibilidad fiscal. Y esto hay que decirlo, o sea, este nivel de endeudamiento acelerado en un año, más de 4.000 millones de dólares, ciertamente pone en riesgo la estabilidad financiera, fiscal de nuestro país. Este es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Lamentamos que soluciones a problemas estructurales o a problemas muy sentidos por parte de la población prácticamente no puede mostrar cuáles son los resultados de este gobierno en términos sociales, en términos económicos para la población. Prácticamente lo que ha hecho es un desmontaje de de buena parte de los programas sociales que habían sido un soporte para la economía también de la familia salvadoreña. Y lo que hemos encontrado es una mercantilización de una serie de programas sociales que habían venido funcionando con otros criterios. Pero hay una parte muy importante, Nacho, que no podemos dejar de mencionar, y es que es la pérdida que ha tenido nuestro país en términos de planificación. Este es un gobierno que en este año ha dado claras señales de que no tiene ninguna ruta de plan para país, no tiene políticas públicas, las políticas públicas han desaparecido de nuestro país. ¿Cuál es la política, por ejemplo, en términos de salud, en términos en educación, en términos de inclusión, la política de género, la política en términos de criminalidad también? ¿Cuál es esa política que estamos viendo? Y por el contrario, lo que hemos visto instalado es una cultura del autoritarismo, una gestión marcada por el autoritarismo, por la imposición. Eso es muy peligroso en nuestro país. La verdad, ese es uno de los peores resultados que tiene este gobierno, es decir, haber convertido toda nuestra Policía Nacional Civil con una filosofía distinta y estar entrando en un ciclo de militarización en nuestro país. Eso creo que hay que ponerle mucha atención. Bueno, hay mucho análisis que hacer, obviamente. Que ha habido crisis, ha habido crisis. Ha habido crisis entre poderes, ha habido crisis en varias cosas. Y posiblemente va a haber crisis económica profunda. Y usted puede tomarlo de dos maneras. O el presidente está provocando crisis necesarias, o el presidente está provocando crisis necesarias. Innecesarias o innecesarias. El tiempo lo dirá. Pero obviamente no va a ser nada fácil. El Salvador no necesita crisis ni necesarias ni innecesarias. Lo que necesita son soluciones. Ni necesarias ni... No, a veces que en política es bueno hacer crisis. Pero eso es demagogia. Ya. Porque si haces crisis para lograr un objetivo político a costa de los derechos, garantías y la vida de la gente, sos un demagogo, no sos político. Ok, voy a ir al corte. Ya volvemos.
Vamos inmediatamente con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches, señores diputados. Comenzamos con Dani, que nos dice: ustedes como oposición deberían analizar su actuar en este año de gobierno del presidente, ya que muchas cosas, erróneas o malas, hechas por el gobierno, ustedes se lo han permitido, y no olviden que ustedes son mayoría en la asamblea, así que no tienen excusa para frenarlo. Muy buenas noches a sus invitados. Yo le pregunto a los diputados por qué dicen le aprobamos, cuando legalmente no está ese dinero en las arcas del Estado. Más bien es un cheque sin fondos en cuanto a la forma de la pandemia. La cuarentena ayuda a reducir los casos de contagio. Ruth Victoria Díaz nos dice: a los cafetaleros nunca nos llegaron los 83 millones de dólares. Se perdieron en el mare magnum del Estado. Luisa Aguirre nos dice: cabe recordar, al presidente no se le va a recordar por ninguna buena obra. Será recordado por todos los berrinches que ha hecho, o cosas o difamaciones y prepotencia. Alejandro nos dice: buenas noches, tu invitado habla de la inseguridad del país. Cuando este gobierno se evaluó más su aceptación porque las muertes se redujeron históricamente, el 92.5% de la población apoya las medidas, y en la red de salud vemos cambios después de que los abandonaron. Finalizamos con Sergio Mayén, que le pregunta a los señores diputados qué ha pasado con la ley de responsabilidad fiscal. Regresamos al set para las respuestas. Ok. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Nacho, yo creo que lo que nos plantea y nos recuerda los amigos, amigas que están en sintonía con el programa, es lo que hemos mencionado como una falta de políticas públicas para atender problemas importantes de la población. El tema de los cafeteros, por ejemplo, el tema agropecuario. Este es un tema que está prácticamente en el olvido. Este gobierno no ha tenido ninguna acción que vaya a resolver esos problemas de la población. Este tema creo que es uno de los que más debe de atenderse, en razón de que el empleo en el ámbito rural está de la mano de una política agropecuaria. Lo que hemos visto prácticamente hoy en este gobierno es el desmontaje. Imagínate qué cosa más dramática que ahorita, por ejemplo, que estamos en una situación de emergencia de este nivel, lo que tenemos en el país es todo el desmontaje de el plan de agricultura familiar, el plan de acuicultura, es decir, toda esa política agropecuaria con relación al café, que tiene una amplia empleabilidad, están prácticamente en el olvido. Esto es delicado porque esto tiene que ver también con el tema del empleo en el área rural. Hay que tener también en cuenta una situación que nos señalan y nos recuerdan los amigos. El futuro en términos de sostenibilidad fiscal es un tema que nos debe preocupar a todos. El nivel de endeudamiento que tenemos en el país ya a estas alturas ronda el 90% con relación al PIB. Esto indudablemente que requiere una sensatez de parte de la gestión pública por parte del órgano ejecutivo. Y también hay que tener muy en cuenta que la ley de responsabilidad fiscal en una situación de emergencia, ya hay un artículo allá que señala que en una situación de emergencia que el país tiene la posibilidad de poner una pausa en el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Lo que sí se requiere es que en cuanto esta situación entre en una fase de estabilización, la ley de responsabilidad fiscal debe retomarse y debe de considerarse los parámetros de nuevo para el cumplimiento, para lograr una estabilidad fiscal en el país. La estabilidad fiscal es uno de los mayores logros de la última gestión, incluyendo la del profesor Salvador Sánchez Serén, que logró estabilizar las finanzas públicas con una ley muy restrictiva, cierto, pero hubo un cumplimiento en términos de la ley de responsabilidad fiscal. Este es uno de los retos más importantes que está planteado para los próximos años. Yo quiero decir una parte importantísima, Nacho, que en esta situación de emergencia es clave. Es toda la gestión pública que están haciendo los consejos municipales, las alcaldías,
que están enfrentando directamente toda esta situación de emergencia. Ahora no solamente con el tema del COVID, sino también con el tema de esta tormenta tropical. El rol de los gobiernos locales, no hemos podido hablarlo mucho, pero hay que reconocer también que ahí hay un tema muy importante y en torno a ello, este gobierno prácticamente se ha alejado de toda la gestión de los gobiernos locales, ha dejado a las alcaldías prácticamente a un lado en la gestión pública, incluyendo lo de la emergencia. Dame unos minutos para René. Breve. La débil economía de nuestro país no ha colapsado totalmente gracias al trabajo de los alcaldes, de todos los alcaldes, que ellos sí han estado con su población trabajando no solo en el marco de la pandemia, sino durante el marco de todo este año de gobierno que ha sido hostil para las alcaldías. Por otro lado, nosotros lo que hemos dado es una aprobación de negociación de préstamos. Posteriormente viene la ratificación y cada uno de ellos se verá en función de si es necesaria una ratificación o no. Por otro lado, yo sí quiero ser claro que nosotros como Arena, mientras Arena viva, vamos a seguir luchando por una defensa férrea de los derechos de los ciudadanos, de los frenos y contrapesos de la democracia y sobre todo de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Ese es el compromiso nuestro. Y desde la Asamblea Legislativa y desde nuestras alcaldías vamos a seguir luchando para que nuestro país no caiga en el autoritarismo, no caiga en una situación de anarquía o en una situación en donde el poder esté concentrado en una sola persona, porque eso no se llama democracia, eso se llama tiranía. Y nosotros tenemos la convicción y el compromiso con nuestro pueblo salvadoreño de seguir forjando un país próspero, un país donde podés realizar tus sueños, donde tengas trabajo, tu casa, tu dignidad, tu familia y en donde tengas una vida próspera sin salir de tu país. Ok, solo para que la gente entienda, el gobierno pide, digamos, que la Asamblea le apruebe determinados préstamos. La Asamblea aprueba esos préstamos. Inmediatamente ahí el gobierno tiene que ir a negociar ese dinero. O sea, por lo tanto, ¿cuándo aprobó la Asamblea los 2.000 millones? La Asamblea aprobó en marzo de este año 2.000 millones, abril también los 1.000 millones más, 3.000 millones. O sea, los 2.000 fueron en marzo, significa que en todo este tiempo el ministro de Hacienda es el encargado de negociar internacionalmente los préstamos y tenerlos. Una vez los tiene, regresa a la Asamblea para que se ratifique, porque obviamente la Asamblea tiene que ratificar cómo consiguió esos préstamos y qué tan... ¿Y cuál es el destino? Destino. Porque eso es lo más importante. Nosotros no vamos a aceptar préstamos para superficialidades y propaganda del gobierno. Nosotros vamos a aceptar dinero para reactivar la economía. Ya me dijeron que se acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que por lo menos, digamos, tuvieron tiempo para exponer su punto de vista. Muchísimas gracias, Yancy. Muchísimas gracias René. Amigos televidentes, yo los espero mañana en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a estar, cambiamos el día de jueves a miércoles, por lo tanto el staff de Carlos Araujo, de Roberto Rivera Ocampo y de Marvin Aguilar Umaña está mañana en el programa. Nos vemos mañana, que pase muy buenas noches.